El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenas tardes, un nuevo capítulo, en este caso el número 7 de esta primera temporada, que espero que no sea la última, sobre el canto en general, sus ediciones históricas, los intérpretes, los maestros, los teóricos del canto y cualquier tema en definitiva que a mí me pueda interesar y que forme parte de mis investigaciones sobre este bello arte, siendo maestro de canto y siendo cantante, como ya sabéis. Hoy quería traer al canal un tema que he estado leyendo esta semana y que he encontrado bastante información y concretando sobre un maestro de canto que yo desconocía del siglo XIX y principio del siglo XX, que fue maestro de grandes cantantes, porque muchas veces nos quedamos con los intérpretes, pero no vamos a bucear dentro de la genealogía vocal de ese intérprete, es decir, quién fue su maestro o quiénes fueron sus maestros y a su vez quiénes fueron maestros de estos maestros. Yo, por ejemplo, si hablo de mí en particular, yo he estudiado con muchos maestros de canto, pero digamos, para ir al inicio, yo hice mis primeros estudios de canto con un tenor que se llamaba Ginés Torrano. Hablaré en algún capítulo del podcast sobre este inmenso tenor e inmenso maestro murciano, desgraciadamente ya desaparecido hace unos años. Y a su vez, Ginés Torrano había estudiado en Milán con Giacomo Laurivolpi y luego en Valencia. Claro, es muy interesante porque ahí se establece una genealogía maestro-discípulo, discípulo-maestro, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, es muy interesante bucear muchas veces sobre la genealogía vocal. Alguna vez haremos este ejercicio, quizá en otro capítulo, sobre algún cantante famoso y tratar de traer o de explorar e investigar esta genealogía vocal. Para ello, yo recomiendo mucho el libro de Giacomo Laurivolpi, precisamente, que se llama Voces Paralelas, donde él establece un paralelo entre voces más antiguas o más modernas y cuáles fueron los maestros de estas voces. Muy interesante este libro, ha venido editado, es un libro del año 74, creo recordar, pero se ha reeditado hace no mucho, con lo cual se puede de nuevo acudir a este magnífico libro. Bueno, como digo, y centrando ya la cuestión en mis investigaciones semanales, diarias sobre el canto, las teorías, las metodologías docentes, siempre me gusta ver qué han escrito sobre determinados temas técnico-vocales, es decir, el apoyo, los vocalizos, los solfeos, que han escrito algunos maestros. En este sentido, esta semana he descubierto la biblioteca digital del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Dentro de la página de la biblioteca, estamos hablando de la página web bibliotecadigitale.consmilano.it. Si nos metemos ahí, dejaré la dirección en los comentarios al podcast, pues hay unos recursos bibliográficos relativos al proyecto Ciencia y Arte de la Voz. Se ve que el Conservatorio de Milán está poniendo orden en todos los inmensos fondos, tanto de música manuscrita como de edición, como de libros sobre música que tienen. Yo hace muchos años visité su biblioteca y todavía recuerdo que para buscar estaba el antiguo sistema de mueble de madera con tarjetitas escritas a máquina de las antiguas, con lo cual que era un poco difícil encontrar casi nada. Y tampoco es que los bibliotecarios estuvieran muy por la labor. Bueno, esto es otro tema. Entonces, como digo, hay unos recursos bibliográficos que están poniendo en orden y que están colgando en la biblioteca digital dentro de la sección Proyectos de Investigación
Ciencia y arte de la voz. Lo pondré, como digo, en los comentarios al podcast. Aquí es muy interesante porque hace una recopilación de los manuales de canto, de fisiología de la voz, de bueno, todos los temas relacionados, de los autores, sobre todo italianos, que fueron los más importantes entre el siglo XIX y el siglo XX. Por dejar algunos ejemplos antes de entrar a este autor, el cual me ha llamado especialmente la atención y que yo no conocía, dejo, por ejemplo, algunos ejemplos de los recursos que hay en Internet. Estética del canto y del arte melodramática de Enrico delle Sedie, un gran maestro teórico del canto del siglo XIX, en este caso 1885. Carlo Labus per l'oratore e per il cantante, principios de fisiología y fisiología patológica de la voz y la estética de la higiene vocal, Carlo Labus, 1912. La voz hablada y cantada, normal y patológica, guía al estudio de la fonética biológica del profesor Guglielmo Bilancioni, 1923. De la voz humana, pero principalmente de la voz de soprano de Vincenzo Bannini, año 1924. Ejercicios para la voz con un discurso preliminar de Manuel García. Este evidentemente ya es muy conocido. Tenemos, por ejemplo, los artistas líricos y la escuela de canto en Italia, estudio crítico técnico de Andrea Giuseppe Lablanchi, 1902. Dalle antiche norme delle nuove considerazioni sull'arte del canto, de las antiguas normas y de las nuevas consideraciones sobre el arte del canto de Paolo Ghetta, 1910. El bel canto, florilegio de pensamientos, consejos y preceptos sobre el canto extractados de las obras de escritores antiguos y modernos. Estoy traduciendo directamente, por esto disculpar que a veces suene un poco raro, de Vittorio Ricci, 1923. Este me ha hecho especialmente gracia por el título Sui modi per rovinare la voce il cantante e l'artista, sobre los modos de arruinar la voz, el cantante y el artista, de George Cunelli, año 1921. Luego vienen Beniamino Carelli, que es precisamente porque tiene muchos volúmenes de estudios teórico-práctico sobre el canto. Esto lo comentaré en una parte. Por ejemplo, Enrique delle Sedie, de nuevo, 1881, Riflessioni sulle cause della decadenza della scuola di canto in Italia. Reflexiones sobre las causas de la decadencia de la escuela de canto en Italia. Ya sabéis que es muy normal y muy habitual que los tratadistas, los teóricos del canto, siempre hagan una reflexión al comienzo de sus tratados sobre las causas de lo mal que está el canto en el momento en que ellos escriben. Evidentemente siempre pasa esto. Esto es como darse una razón para escribir un tratado. Seguimos, por ejemplo, el canto de Teresina Colli, 1902. Osservazioni pratiche per lo studio del canto, observaciones prácticas para el estudio del canto, de Virginia Boccavadati. Dos mujeres. Será muy interesante analizar también a ellas, que son parte indispensable de la historia del canto, por supuesto como intérpretes, pero también como teóricas y tratadistas. Método para la correcta emisión de la voz en la palabra y en el canto. Tercera edición, completamente rehecha y ampliada sobre las normas de la fisiología para la fonación y la acústica. Esto de Antonio Cantelli, 1886. Es interesante porque estamos en un periodo donde los médicos y los especialistas en voz, a raíz del trabajo de García de 1847, empiezan a unir el estudio de la voz humana con la fisiología y la anatomía de la voz. Tenemos otro, 1890, Filippo Campanella,
guía para los jóvenes cultori del canto, ¿no? Podríamos decir como los cultivadores del canto. Estudio sulla voce umana, método, higiene, fisiología. Estudio sobre la voz humana, método, higiene y fisiología. ¿Veis? Que ya no solamente es un método de canto, sino mete la fisiología y la higiene como algo consustancial al canto. Tenemos otro de Benedetto Campana, El arte del canto, observaciones y apuntes, 1901. Antonio Cantelli, de nuevo, breve método sobre el mecanismo vocal aplicado a la correcta pronunciación y al arte del canto. Emisión de la voz, Carlo Adamo, la desnaturalización de la emisión de la voz, causa única de la decadencia del arte del canto en Italia. Este será de leer también porque nos está dando esto, como decía, de la ruina del arte del canto según los autores. 1926. La gimnástica de la voz justa y los principios de la fisiología y del arte y la higiene. Giuseppe Guidi, 1886. Manuale del cantante, Leopoldo Mastrilli, 1890. Gustavo Magrini, Arte y técnica del canto. Bueno, como veis, son Paolo Guetta, El canto y su mecanismo, del año 1902. El canto de sala y en teatro, Tratado del arte vocal, de Amintore Galli. Este no tiene año en la ficha. Bueno, hay un montón. Evidentemente todos estos tienen un enlace, no se pueden descargar, pero sí podemos ver, bucear sobre los tratados, porque están colgados en forma de fotografía en formato TIFF, es decir, en alta resolución, sin pérdida, pero ocupan mucho, son fotografías. Tendríamos que hacer un trabajo de capturas de pantalla y tal. No sé por qué el conocimiento simplemente no se comparte en un mundo donde ya todo es evidentemente abierto, ¿no? Y esto ya no tiene derechos. Quería terminar con eh, esta relación, ¿no? Pequeña relación sobre este proyecto de la Biblioteca Digital del Conservatorio de Milán, la guía teórico-práctica para el uso del artista cantante, de Leone Giraldoni, un gran barítono verdiano que dejó también sus pensamientos. Este lo recomiendo, y especialmente porque sí que tuvo tanta importancia en la época, finales del siglo XIX, que fue publicado, fue traducido al castellano. Y podemos leerlo en las fuentes, en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Podré dejar también el aviso en los comentarios al podcast. Bueno, pues de todos estos, el que me ha llamado mucho la atención, precisamente, ha sido un maestro de canto napolitano que pasó casi toda su carrera como maestro, o toda su carrera como maestro del Conservatorio Napolitano de San Pietro a Majella, y que se llama Beniamino Carelli. Nació en el año 1833 y murió en el año 1921. Estuvo, como veis, a caballo entre dos siglos y entre dos estéticas distintas, por decir de alguna manera rápida: la estética verdiana contra la estética pucciniana. Ese cambio de paradigma entre el estilo belcantista verdiano hasta el estilo más realista que supuso las obras de Puccini, por supuesto, Mascagni, etc. Nació y murió en Nápoles, como digo, y lo importante de este profesor, cantante, maestro y también compositor, puesto que compuso canciones de cámara, es que tuvo una hija que se llamó Emma Carelli, que estudió y que fue una gran soprano dramática. Pero es que aparte de Emma Carelli, tuvo alumnos
muy, muy importantes para la historia del canto. Entre ellos, Pasquale Amato, Giannina Arangi Lombardi, Francesco Maria Bonini, María Capuana, el tenor famosísimo Fernando de Lucia, Franco Lo Giudice, Riccardo Martín y Raimund von zur Mühlen. Evidentemente los más famosos, Pasquale Amato, Giannina Arangi Lombardi y Fernando de Lucia, ¿no? Son los más conocidos junto con su hija. Bueno, pues en el proyecto de la biblioteca, el proyecto Risorse bibliografiche relative al progetto Scienza e Arte della Voce del Conservatorio de Milán, aparece este Beniamino no Gilli, que es un cantante tenor, sino Beniamino Carelli, que tiene bastantes obras, dos que son una especie de libros de canto, pero llenos de reflexiones personales. Uno que me ha llamado mucho la atención, del año 1871, Crónica de un respiro, la crónica de un respiro, que él toma como los antiguos libros de retórica, un diálogo con una supuesta alumna donde él explica en qué se basa el canto en el sentido de la respiración. Hay dos ediciones, una del año 1871 y una segunda edición del año 1875. Como tiene 8 capítulos, como lo podemos ver en la Biblioteca de Milán, no podremos descargarlo, pero sí podremos leer online o bien hacer capturas de pantalla. 8 capítulos, como digo, il mantice, que es como el mantice, quiere decir no me saldrá la palabra en castellano, digamos los pulmones, ¿no? El portavento, el segundo capítulo, laringe y glotis, el tubo vocal, colores y su mecanismo, el golpe de glotis, perdón, capítulo 5, y mesa di voce, capítulo 6, el solfeo para el estudio de la entonación, capítulo 7, la vocalización, perdón, y capítulo 8, un observador, una memoria, due assassini, dos asesinos, demolición y reparación. Ya digo que él escribe con bastante humor y es muy, muy divertido leerlo. Hoy en día, con los recursos que tenemos para traducir, es bastante fácil. Luego tiene otro libro que tiene el título Torniamo a cantare maestri e cantanti, es decir, volvamos a cantar maestros y cantantes, que es del año 1891. Aquí habla un poco de los maestros, la historia de los maestros de canto antes de él, en Nápoles, y luego hace una lista de los cantantes que según él han sido los más destacados de la historia del canto. También muy interesante. Y por último, él tiene, creo que son 7 volúmenes, lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver. Sí, son 7 volúmenes dedicados, que lleva por título El arte del canto. El arte del canto, método teórico práctico. Método teórico práctico que tiene 7 libros. El primer libro está dedicado a la entonación, la medida y la sonoridad. El segundo libro a la entonación, a la medida y al portamento. El tercer libro al primer grado de agilidad. El cuarto libro al segundo grado de agilidad. El quinto libro a la ornamentación. Y el sexto y el séptimo libro son propiamente vocalizaciones dedicadas a cada uno de los registros vocales. Lo recomiendo muy mucho porque se pueden sacar ideas muy, muy, muy interesantes para el trabajo en clase, bien sea de la mano de maestros de canto, bien sea de cantantes que quieren tener una fuente distinta para poder trabajar. Bien, hay que decir que Beniamino Carelli toma nota del
del peso tan grandísimo que tuvo el tratado de Manuel García Hijo, que presentó en París, y él hace una especie de análisis y toma prestados muchos de los conceptos, citándolos literalmente para el trabajo vocal. Con lo cual, nada, simplemente quería dejaros este capítulo dedicado a Beniamino Carelli, al Conservatorio Digital y su proyecto de investigación sobre la ciencia y el arte de la voz, con una serie de recursos sobre el canto que creo que pueden ser de un gran interés tanto para maestros, profesores de canto, como para intérpretes y cantantes que quieran bucear en las fuentes que nos dejan tantas ideas. Como decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol y todo está inventado. O sea, lo que creemos que podemos inventar ya alguien lo ha dicho antes. Lo interesante es que seamos capaces de bucear, recuperar y reutilizar, dándole un nuevo sentido a todas estas fuentes, para que no sean libros que están en una biblioteca sin un uso objetivo, sino que sean libros que nos sirvan para mejorar como cantantes y como teóricos y como fuente primaria de investigación en el arte del bel canto. Bueno, pues por hoy os dejo, espero que os haya interesado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.